Buenas noches, qué bueno saludarles una vez más, hoy miércoles, en nuestra escuela de liderazgo. El tema que vamos a tratar en esta noche es el poder de la palabra. Pero antes, queremos darle una bienvenida al hermano Gustavo, que en esta noche nos acompaña, el hermano Gustavo Gelbes, y con él entre los dos vamos a estar compartiendo esta palabra que hemos titulado El poder de las palabras. Pero antes que nada vamos a orar, vamos a entrar a la presencia de Dios y después de orar pues vamos a entrar a estudiar esta palabra. Ahí donde está, le invito a que incline su cabeza, agache y me acompañe en esta oración delante del Señor, pidiéndole que sea Dios hablándole a su vida, a su corazón, a través de esta palabra. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos permites de compartir la palabra, de hablar de la palabra. Señor, en este momento que queremos entrar a este estudio de la palabra, queremos que tu Espíritu Santo sea el que dirija, el que direccione, el que nos coordine en todo lo que hablemos, en todo lo que digamos, Señor. Padre, que la palabra de hoy sea una palabra llena de ti, llena de tu presencia. Una palabra, Señor, que discierna, una palabra que nos desafíe, una palabra que nos confronte, una palabra que nos anime y nos motive, Señor, a seguir adelante, a cambiar las cosas que tengamos que cambiar como personas. Señor, también quiero pedirte que a medida que esta palabra se desarrolla, tu Espíritu Santo se mueva con toda la libertad, que sean ocurriendo señales y prodigios, que seas tú sanando los cuerpos, que seas tú restaurando, que seas tú sanando los corazones y las vidas, Padre. Señor, yo oro en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. Le invito a que abra sus Biblias, allí donde está, en 2 de Samuel capítulo 6. Vamos a estar mirando el verso 20 al verso 23 en esta noche. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro a un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre, a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es un momento muy interesante poder entrar a hablar acerca del poder de las palabras, pero quisiéramos recordar un poquito acerca del tema de la semana pasada que estábamos hablando, era acerca de las emociones. Y vemos que las emociones generan una inseguridad emocional por la comparación, por la compensación, por la competencia, por la compulsión, por la condenación y por el control. Cuando las emociones nos traicionan, empieza a crear en nosotros un problema de autoestima y eso nos ayuda a no mejorar la calidad de vida. Y es bueno, como decíamos la vez pasada, aprender a controlar nuestras emociones. La palabra del Señor nos decía, o nos dice más bien en Efesios, donde dice airaos pero no pequéis, es decir, que hay que aprender a controlar esa ira, no darle rienda suelta a esa ira. Yo le decía una vez a alguien, si usted está airado, pégale un puño a una pared y se verá que usted se calma. Y me decía, no, porque quedo más adolorido. Le digo, pero se le pasa la ira. Y es una manera de pronto de desahogarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la manera como sus emociones usted las maneja y hay que aprenderlas a controlar. También hablábamos de una clave para tener una buena seguridad emocional. Hablábamos de la identidad, hablábamos del quebrantamiento, del propósito, del dar y recibir bendiciones, es decir, que hay que empezar a mover las palabras. En esta noche vamos a hablar un poquito acerca del poder de las palabras.
El pasaje que acabamos de leer nos muestra un evento, un suceso muy interesante y que pudiéramos mirarlo en el transcurso del manejar las palabras, de la imprudencia en el manejo de las palabras, que pudiéramos hablar, ¿no, hermano Gustavo? Hermano Gustavo, eso, quisiera que ustedes también pues compartiéramos en esta noche usted qué piensa acerca de esto, del poder de las palabras basado aquí. Sí, amén, pastor. Así es. El Señor nos ha dado esa habilidad y esa autoridad en la palabra. En muchos pasajes bíblicos lo podemos apreciar, cómo Él nos ha dado esa autoridad y cómo muchos de los personajes que ahí encontramos en la Biblia usaron ese poder de la palabra en su momento. Como por ejemplo, déme un ejemplo, aparte miramos como por ejemplo las palabras que dijo Mical fueron tan fuertes, tan duras, tan propensas a juzgar lo que se estaba haciendo. Y es a veces el juzgar tan precipitadamente lo que nos lleva a nosotros a analizar que el poder de la palabra hay que tener mucho cuidado con eso. Mical no entendía lo que estaba haciendo David. Ella miraba más que lo que hacía David, miraba, era como la posición. Ella juzgaba desde su posición, mas no desde su condición. Ella era la hija del rey y de un rey, y se había casado con un rey, o sea que ella estaba mirando ¿qué? Su posición, lo que hoy tanto hablamos de sociedad, de la sociedad, ¿no? Que hay que tener cuidado porque somos de la alta, de la baja y de la media, pero desafortunadamente el poder de la palabra no mide estratos, ¿no? Llega a cualquiera de ellos, que es lo que nosotros miramos o entendemos. Entonces, uno de los errores que pudo cometer Mical ahí fue haber juzgado precipitadamente, sin haber esperado a su esposo y haber hablado con él íntimamente, porque ese fue el otro error de ella, que lo hizo públicamente. Y a veces cuando nos decimos, ¿no? Como por tratar de avergonzar al otro. Y resulta que la que quedó en vergüenza fue ella. ¿Por qué? Porque dice al final el verso 23 que ella quedó estéril de por vida por haber juzgado al rey en lo que hacía. Sus palabras se devolvieron porque la que quedó mal fue ella. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Sí, pastor, porque es que a veces juzgamos a la ligera. Nosotros lo hacemos a nuestra forma de ver, a nuestra manera, pero no miramos cómo Dios nos enseña a través de la palabra. En ese caso, falta de sabiduría para analizar y entender lo que vamos a expresar, lo que vamos a decirle a otra persona, y no sea que lo vamos a herir con nuestras palabras. Vamos a estar mirando el material de enseñanza en esta noche acerca del poder de las palabras, y es que es un tema muy bueno y muy interesante que nosotros como cristianos y más como seres humanos debemos aprender a manejar ese tipo de situaciones. Existen heridas en el cuerpo que tardan años en sanar, pero heridas en el alma por causa de unas palabras que duran toda una vida y nunca se sanan. Escuchaba a alguien decir, prefiero que me dé un golpe y no que me insulte, porque yo sé que con el golpe yo me curo, pero el insulto queda marcado de por vida y me quita la confianza en las personas. Eso es importante, pero eso no quiere decir que tengamos que resolver las cosas a los golpes, menos con las palabras, ¿no? Porque hay que tener cuidado con eso, porque de una u otra manera marcamos la persona, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar en esta noche sobre el poder de las palabras. Dice que las palabras tienen tal poder que pueden sepultar sueños. Dice que acabar con la autoestima de alguien, desconocer las virtudes de los demás. Dice, todo lo que decimos de un modo u otro envuelve a otros. Hay que tener cuidado con lo que usted habla o dice, porque a veces esas palabras se pueden estar envolviendo aún hasta su propio vecino, lo puede estar anulando, ¿sí? Y era lo que yo le decía en cierta ocasión a alguien, y sobre todo en una conversación de amigas. Había una amiga que se compró un vestido, pero que no le quedaba bien al cuerpo. Es decir, no le daba la forma de su cuerpo, no era como tan agraciado para poder lucir ese vestido. Pero a ella le gustaba ese vestido.
Y un día se lo puso y llamó a la amiga para que le dijera cómo le quedaba. Y la amiga, por no hacer quedar mal a la que compró el vestido, le dijo que le quedaba bien, pero realmente no le quedaba bien porque se veía muy horrible. Entonces, por temor a no herirla, no se dijo la verdad. Pero entonces lo que decimos, hay que saber decir la verdad para que no hiera tanto a la otra persona, ¿no? Sí, pastor, es mejor decir la verdad, porque mejor una verdad a tiempo, aunque se ponga la cara colorada a veces, pero que sea la verdad, y no una mentira por salir del paso. A veces tratamos como de que no se haga tanto daño, no se maltrate, pero la palabra hay que saberlo decir así duela, ¿no? Así duela, porque es que ese es el problema de nosotros. ¿Cómo lo decimos y en qué hora lo decimos y en qué momento lo decimos? ¿Sí? Y es por eso que se habla en que muchas veces truncamos sueños, cuando nuestras palabras no se miden con calibre. Pastor, alguien dijo que es mejor una palabra que así haga llorar que una mentira que haga reír. Que es mucho lo mejor, ¿no? Es mucho lo mejor y lo más agradable. Mira lo que dice Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que las ama comerá de sus frutos. ¿Ah? O sea que el que ama la lengua come de lo que le da la lengua. El que ama a veces de decir mentiras, chismes, inventar, ¿no? De hacerlo a su manera, tener en cuenta lo que la palabra nos enseña. Y que a veces, y nos ha pasado, mi hermano Gustavo, que a veces vemos a alguien hablando con alguien y enseguida decimos que estaba ¿qué? Mal parqueado, pero es que no sabemos qué estaba haciendo. Se desconoce lo que estaba haciendo en ese momento. Se desconoce, muy bien dicho. Entonces, es algo que tenemos como que tener cuidado. Y miren lo que es el poder de la lengua. Cuando usted mira, por ejemplo, Santiago 3, que habla del poder de la lengua, dice que es un miembro demasiado chiquito, pero que hace incendios inmensos, ¿no? Sí, pastor, eso nos enseña la palabra. Hay que tener cuidado con la lengua, cómo se expresa, qué se le dice a las demás personas, porque les podemos causar daño con nuestras palabras. Entonces, la lengua es un miembro, aunque es pequeño, es un miembro de mucho cuidado, es un miembro donde tenemos que aprender a manejar todo lo que se habla, todo lo que se dice. Por eso es importante aplicar un dicho afuera que dice que es mejor pensar para hablar y no hablar para pensar, ¿no? Que es muy importante, pastor, sí, ¿cierto? Seguimos. En la parte 2, la moderación de las palabras. Dice que las palabras son difíciles de controlar, porque siempre brotan en cualquier circunstancia. Es decir, que usted en un momento de mal genio, de ira, usted dice cosas que a veces nunca pasaron por su cabeza. Sí, porque a veces son impulsivas, ¿sí? Y reactivas en ese momento esas palabras, que las decimos por impulsos, momento de ira, no estamos de acuerdo con las cosas y las decimos sin darnos cuenta que estamos hiriendo a las demás personas. Y ahí es donde entra en juego las emociones. En un momento de emocional, a veces hasta en un momento de alegría, usted promete cosas y después dije, ¿y yo a qué hora dije eso? Ahora la embarré. ¿Por qué? Porque fue un momento de euforia, de alegría, emoción, y usted como que ese momento, mejor dicho, le olvidó hasta dónde estaba parado. O dónde estaba parado, y empieza a decir, cuando después alguien le dice, ¿se acuerda lo que usted me dijo? Yo lo dije y yo no me acuerdo. Fue tanta la emoción. Pero también se puede llegar al caso de que se puede maltratar a una persona, ¿no? Entonces dicen ahí que son impulsivas y tremendamente reactivas, es decir, que hacen reaccionar o reactivar muchas cosas. Dice, por eso debemos de aprender a controlarlas a través de la moderación.
¿Y qué es la moderación según la cartilla, hermano Gustavo? El saber controlar nuestras palabras, aprender a discernir bien lo que vamos a decir, qué vamos a comentar a otra persona, le vamos a hacer bien o le vamos a hacer mal, porque nuestras palabras tienen el poder para hacer el bien o para hacer el mal. Y el problema es que o avergonzamos al otro o nos avergonzamos nosotros, ¿cierto? En viceversa. Este es el problema, y por eso es que es importante hablar de la moderación. Es tener el autocontrol y el dominio propio. No todo lo que llega a nuestra mente debe ser comunicado. No todo lo que usted piensa lo debe decir. Particularmente lo recomiendo, que si usted tiene un proyecto no diga a nadie nada hasta que ese proyecto no se realice. Porque es que cuando usted comienza a comunicar lo que usted va a hacer, esto como que empieza a atajarse y a cortarse, y llega a un punto en que usted no lo realiza. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo está enterado y no causa como esa sensación. Entonces es importante callar lo que se piensa. Pastor, si recordamos, José contó sus sueños antes de realizarse y tuvo problemas con sus hermanos que le causaron envidia. Ahí está la prueba. ¿Sí? Entonces es muy interesante mirar que las cosas hay que callar. Inclusive cuando él contaba y hería a las personas, porque hasta el papá se puso bravo y le dijo, ¿cómo es posible que yo y su mamá nos vamos a inclinar ante usted? Sí, y lo iría en su susceptibilidad. Dice que el poder de las palabras o la moderación de las palabras tiene 3 atributos en el carácter. ¿Cuál es la primera? Sabiduría. La sabiduría. ¿Qué dice de la sabiduría, hermano Gustavo? Que es necesario tener sabiduría para practicar, para poner en práctica y reflexionar nuestros pensamientos, porque primero llega a nuestra mente lo que vamos a decir. Y si reflexionamos, somos más cuidadosos en expresar lo que sentimos a las otras personas. Es importante tener en cuenta la sabiduría porque es una manera de poder trabajar en equipo, de poder saber que yo no dependo de mí mismo, sino que yo dependo del otro. Y que si yo no tengo una buena relación con usted o con cualquiera del equipo, no puedo surgir o no puedo salir adelante, ¿no? Y lo que dice Efesios 4:16, que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el poder de las palabras requiere sabiduría porque nos necesitamos el uno al otro. Entonces hay que saber hablar porque yo dependo de usted como usted depende de mí. Y hay que saber hablarle a su esposa porque usted depende de su esposa como su esposa depende de usted. Hay que saberle hablar a los hijos porque los hijos dependen de mí y yo dependo de mis hijos. ¿Sí? Entonces me hace crear como una unidad, un cuerpo unido, bien concertado por las coyunturas, que va creciendo y se va fortaleciendo y se va formando. Entonces es importante que dentro del poder de las palabras o la moderación de las palabras haya sabiduría en el hablar. La otra palabra que es importante dentro de la moderación de las palabras es la integridad. Dice que debe haber coherencia entre nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos. O sea, que lo que yo pienso, debo hacerlo. Sí, pastor, porque lo que decía, primero pensamos, luego hablamos y actuamos. Entonces debe haber coherencia entre lo que pienso, digo y cómo actúo. Exacto, porque es que a veces, digamos, y eso lo podemos mirar en el mismo arte o aún en el mismo trabajo secular de la casa, por ejemplo, en la construcción. O si usted sabe que esta columna tiene que quedar así, debe quedar así porque es lo que usted está pensando, no la puede torcer. Debe quedar como la está pensando, pero entonces debe mirar qué materiales necesita para poderla hacer y para que quede como la está pensando, ¿no? Debe llevar como una coherencia, debe llevar una unidad dentro de sí. Hay quienes quieren ser rectos, pero no cierran la boca y van demasiado lejos divulgando asuntos que terminan por causarle pérdidas a su integridad.
pierden la integridad precisamente por eso, porque se ponen a hablar mucho, como dice ahí, van demasiado lejos con las palabras, a hablar más de la cuenta. Y debemos de decir, la palabra nos enseña a decir sí, sí o no, no. En ocasiones hay que cerrarnos a cierta forma de que no podemos divulgar cosas que más adelante nos vayan a señalar, fue que usted dijo. Ajá. Si usted no hubiera dicho, no hubiera pasado nada. Entonces es mejor pensar bien en lo que vamos a decir para no caer en una vergüenza más adelante de que nos vayan a señalar por haber soltado la boca. Es que el otro problema que hay, hermano Gustavo, es que hay un dicho que también dice que el que calla otorga, ¿no? Pero muchas veces es mejor callar que caer en una trampa de alto calibre donde no pudiéramos, lo que usted acaba de decir, no pudiéramos enmendar esa falta porque ya está hecha, ¿sí? Entonces hay que tener mucha integridad en el poder de la palabra, mucho cuidado para no caer en trampas donde nos pueden hacer daño más adelante, como usted lo acaba de decir, ¿no? Aunque el que calla otorga, pero a veces es bueno callar, es bueno callar. La tercera palabra que encontramos aquí dentro de la moderación de los tres atributos es la humildad. Es en un proverbio que dice que es mejor no decir nada y ser considerado un tonto que abrir la boca y eliminar todas las dudas. Sí, señor, y eliminar todas las dudas, porque si alguien se pone a contar quién es, qué hizo, de dónde viene, no, ya contó todo, ya se sabe quién es, eso es mejor callar, porque en ocasiones a nadie les interesa la vida personal o cosas que hay guardadas, nuestras o ajenas, así que mejor aprender a controlar nuestras palabras y no ir tan demasiado lejos como lo dice, como está aquí en la cartilla. A veces lo que decía Pablo, ¿no? Hago como el que no sé, aún sabiendo. A veces es bueno callar aunque usted lo sepa, porque a veces uno habla además y lo que acabamos de decir, es el jueguito de palabras que uno involucra, con el que uno se involucra inocentemente en ese problema, ¿no? Miremos lo que dice Proverbios 12:23, que dice de la siguiente manera, dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Sí? Entonces es importante encubrir lo que sé, es decir, no hay que decir todo lo que sabe, dice un dicho, porque a veces se dice lo que no se debe. Sí, a veces es mejor aprender a cerrar la boca y no divulgar las cosas porque cae uno en errores. Aunque uno a veces debe hablar, cuando a uno le preguntan, ¿y usted qué piensa? Ahí sí, ¿usted quiere saber lo que yo pienso? Sí, porque ya es una opinión que le están pidiendo. Es diferente, ¿cierto? Pero no opinar cuando no le están pidiendo. Esa es la palabra, entonces, esa es la cuestión que hay que hacer. Ahora vamos a entrar a mirar, entonces repasamos. Hay tres atributos del carácter de la moderación. La primera, la sabiduría, la segunda, la integridad, la tercera, la humildad. Vamos a hablar sobre cómo controlar las palabras, que es uno de los grandes problemas que nosotros como seres humanos tenemos. El manejo del vocabulario, el manejo de las palabras que decimos, el manejo apresurado de hablar, y es lo que debemos tener mucho cuidado. Entonces la primera regla, pudiéramos decirlo así, es tenga conciencia del poder de su palabra. Se ha dado la habilidad para hacer el bien o el mal a través de las palabras. Mucho cuidado con la murmuración, la queja, la crítica, el chisme y otros males que pueden destruir a otros. Son 1, 2, 3, 4 palabras importantes, que es la murmuración, la queja, la crítica y el chisme. Y hay que tener mucho cuidado con esas palabras y las maneras como las utilizamos, porque era lo que decíamos al comienzo. El problema de Mical radicó en la murmuración y en la crítica. Criticó sin saber realmente cuál era el propósito por el cual David hacía eso.
Y ella debió haber preguntado, ¿no? Que por qué lo hizo y para qué lo hizo. Y por eso es que David le responde, dice, delante de Jehová volveré a danzar y por Jehová me haré más vil y delante de las criadas de las cuales usted me ha avergonzado a mí. Porque es importante aprender a discernir todos esos tiempos y esos espacios, que es lo que el Señor quiere que aprendamos en esta noche, a discernir eso, el manejo de las palabras que nosotros tenemos para poder contribuir en el manejo. Y la lengua es muy brava y hay que tener mucho cuidado con ella. La lengua siempre nos indica o nos invita mejor a hacer actos que a veces nosotros no queremos. Y por eso las emociones deben ser controladas con el poder de la palabra. La segunda regla que pudiéramos tener para controlar las palabras, hermano Gustavo. Sea constructivo con sus palabras. Cuando edificamos, recibimos algo en respuesta. El tiempo nos devuelve bendición o maldición, de acuerdo con lo que hemos sembrado. No olvidemos la ley de la siembra. Entonces, el tiempo es el que nos da la respuesta con lo que nosotros hayamos sembrado conforme nuestras palabras. Entonces, al construir vida con la palabra es lo que podríamos definir en esta noche como qué. Ser constructivo con las palabras. Si yo le voy a decir algo, vea, pastor, hagamos tal cosa de esta forma, es porque le voy a ayudar a edificar, a construir, a que lo hagamos mejor y no criticar, ay, pero es que usted lo está haciendo mal, ay, pero es que si lo hicieran aquí así, y no estoy colaborando. Entonces debo de aportar, de construir, de que lo que estoy diciendo sea para edificación y no para causar daño, con la murmuración o con la queja o con el chisme, comentándole por ahí a los demás. Y es a veces aún dentro de la misma casa tenemos que aprender a construir, porque es que a veces los padres no saben hablarle a los hijos y los hijos no saben hablarle a los padres. A veces con nuestras palabras lo que en vez de ayudar a edificar, lo que hacemos es ayudar a destruir. Cuando uno le dice a los hijos, usted es un burro o un bruto, no es que sea un burro o un bruto, es que ignora las cosas. Entonces no es un burro ni un bruto, es un ignorante. Ignora la palabra, ignora lo que está pasando, ignora cómo se hacen las cosas. No es que no sabe, no porque sea bruto, no sabe, es porque es un ignorante, que es lo que tenemos que cuidar. Eso de que usted es un bueno para nada, tampoco se debe decir, porque nadie es bueno para nada, todos vivimos para algo, todos somos útiles en algo y por algo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. En ocasiones los padres le dicen a los hijos, es que usted no sabe, pero si no sabe, ¿de quién es la responsabilidad? Del papá, enseñarle a los hijos. Entonces que el niño todavía no sabe o la niña todavía no sabe, no se le ha enseñado. Y el deber está en los papás en enseñar. Entonces se agrede a ese niño verbalmente diciéndoles que usted no sabe, es que usted no entiende, es que usted es bruto. Pero de esa manera estamos causándole un daño mental. Y que no les enseñamos lo que dice usted. Al niño, al adolescente hay que dejarlo. La otra cuestión es que el adolescente o el niño sabe a otro estilo o a otra manera. Alguien me decía a mí, por ejemplo, que a veces en un arte, como decir la zapatería, nadie termina de aprender zapatería porque a veces cambian los diseños, cambian los modelos, cambian las cosas. O sea que a veces ni en el arte se está aprendiendo. Se está siempre aprendiendo, siempre se está innovando. No es que no sepa, es que es ignorante en ese campo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese manejo de palabras, y que hay que darle palabras constructivas como sí se puede, usted es capaz, usted es una persona útil, usted lo puede hacer mejor, ahorita te quedó feo, pero lo puedes mejorar, tú no lo hiciste bien, pero lo puedes hacer mejor de esta manera, porque es que hay que construir y estamos construyendo sociedad. Y a veces mandamos nuestros niños para la calle y en la calle no hay nada bueno que ellos puedan aprender.
A mí a veces me duele mirar hacia un parque y encontrar una mano de chicos y de chicas allá consumiendo, porque en la casa no los aguantaron y dijeron vaya para la calle. Usted es un zurrón, dicen por ahí. Y a veces no entendemos ni qué significan las palabras cuando las pronunciamos. Y hay que tener cuidado, mucho, pero mucho cuidado con esas palabras. La otra palabra es practique la amabilidad con otros. Hay un dicho afuera que dice, lo cortés no quita lo valiente. Es que es bueno ser amable, ser cortés. A veces nos toca mandar, qué bueno sería que a nuestros colegios y escuelas volviera la famosa cátedra de Carreño, esa cartilla de Carreño que tanta falta hace a nuestra juventud de ahora. Que ellos aprendan a aprender esa urbanidad, ese trato con los demás, ese trato con los abuelos, ese ceder ese puesto, porque a veces a los buses aún se suben mujeres y no hay puestos para sentarse y habiendo un hombre sentado, nos seguimos ahí acomodados, no importa si una mujer que siga de pie, es un ser humano igual a mí. Pero eso es por falta de una cultura que se ha ido retrasando, ha ido cambiando y hemos perdido valores, ¿no? Entonces, hay que practicar la amabilidad con las palabras. Y si usted no se imagina el efecto duradero que tiene una palabra, en muchas ocasiones este efecto cambia las vidas, propósitos y situaciones. Y alguien decía en un letrero que qué fácil es decir muchas gracias, buenas noches y sea amable. Qué fácil. Dice, se demora más y se expone menos. Amén, así es, pastor. Así es, ¿cierto? La otra palabra que pudiéramos mirar en esta es la 4, que dice la última. Escriba lo que quiere decir, escriba lo que quiere comunicar cuando está muy enojado. ¿Usted cómo reacciona cuando está enojado? Enojado, perdón, no mojado, enojado. A veces decimos enojado, ¿ok? ¿Cómo reaccionamos? A veces vemos la persona y la vemos chiquitica, como una hormiga. Quisiéramos verla como una hormiga para poderle poner el pie y machacarla. ¿Cierto? O queremos agarrarla a coscorrones. Mejor dicho, hay muchas reacciones en nuestra cabeza y uno de los consejos que recomienda la psicología es que escriba todo eso. Escríbalo, porque es una manera de desahogarse emocionalmente, de sacar lo que hay adentro. Hay gente que tiene ganas de llorar y coge la almohada, la aprieta y llora sobre esa almohada. Pues una manera de desahogarse. Y dice que lo que usted quiera comunicar, hágalo, pero hágalo bien. Dice, cuando hablamos siempre hay una carga emocional que exige que sepamos decir lo que vamos a comunicar. Así que si estamos enojados sobre algunas cosas con alguien, queremos decirlo, es mucho mejor escribirlo. Lo escrito nos da la posibilidad de retractarnos o corregir, pulir y tratar de decir de mejor manera lo que queremos que expresar. Entonces es importante, ¿no? Sí, porque lo escrito está, dice la palabra. Y entonces, si le van a reclamar, dice, no, recuerde que yo le escribí y dice tal cosa. No es lo que le quieran agregar, sino que está escrito. Y lo otro, hermano Gustavo, es que cuando usted está de mal genio, usted habla todo lo que se le viene. Entonces, en vez de hablarlo, escríbalo. Y después dice, menos mal que yo no le dije esto, como dice usted. Menos mal que yo no hablé así. Menos mal que... Entonces, ahí usted dice, wow, qué buena terapia. Entonces, le recomiendo que cuando usted esté enojado, se retire del lugar del enojo, busque un papel, un lápiz y escriba todo lo que le quería decir a esa persona. Y después mira qué fuera lo que le quería decir, yo no debía haber dicho eso, porque la herí, porque la maltraté, ¿por qué? Es bueno que aprenda a esas 4 cosas importantes. Pastor, y si es algo que le quiere reclamar, le quiere decir, entonces como en ese momento hay una carga emocional cuando está bravo, entonces puede soltar la boca, es decir, pero si va y lo escribe, seguramente lo va a hacer de una manera más coherente, más educado, más respetuoso, va a evitar palabras que van a herir y lo va a expresar de una mejor manera cuando lo escribe.
Pudiéramos hablar mucho más del poder de la palabra, y como estábamos mirando en Santiago 3 también. Santiago 3 habla del poder de la lengua, dice que es un miembro tan pequeño que causa estragos, pero también le reconseja a la persona, le dice a la persona, cuando usted abre la llave del lavaplatos para lavar la loza, ¿qué tipo de agua bota? Si la quitaron, empieza a botar agua sucia un poquito y después empieza a aclarar el agua y empieza a botar agua limpia. Por esa llave no se pueden botar los dos tipos de aguas a la vez, al mismo tiempo. Cuando usted abre la llave no le sale agua sucia y agua limpia a la vez. No sale, es imposible. O bien sale sucia o bien sale limpia. Lo mismo debe pasar con la boca, con la boca. Con la boca deben salir palabras buenas, dulces. Pablo lo recomendaba mucho ahí en Efesios 4:16. Efesios 4:16, que dice de la siguiente manera, le pediría ya al hermano que me ponga Efesios 4:16 para que pueda quedar más grabadito ahí en usted que me está mirando, porque a veces me pregunta usted en dónde fue que leyó. 4:26. Espere. 4:29 en esta noche. ¿Ya la encontró? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oiga, ninguna, no dice esta o aquella, no la pronuncie, dice ninguna, es radical, ninguna palabra corrompida. Así que piense para hablar y no hable para pensar. Dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que lo oyen. Qué bueno cuando le dicen, a veces cuando alguien pronuncia una palabra de alto calibre, yo volteo, la miro y le digo, uy, por esa boca come, terrible. Entonces, hay que tener cuidado con la palabra que usted pronuncie. Tenga mucho cuidado, porque a veces en un momento airado, hasta en un machucón en el dedo, decimos la palabra que no debemos decir, ¿no? Que eso no, en vez de bendecirnos, nos trae como una atadura o una maldición, ¿no? ¿Qué concluimos, hermano Gustavo? Ahí en la cartilla, ¿qué concluimos? ¿O tiene algo para agregar? Primero, es sobre lo que estábamos viendo, que una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, o agua limpia y agua sucia, diría yo. Los que estamos en Cristo no podemos andar soltando la boca, que hoy estamos hablando de una forma, expresándonos, y mañana estamos allá alabando a Dios, alzando las manos para que nos vean, sería una máscara. Ajá. Entonces no podemos estar en las dos cosas, como también me he dado cuenta, en la casa se escucha música secular, ahí en la iglesia se escucha la música, la alabanza. No podemos estar en dos cosas, o es de un lado o es de otro. Ajá. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Ajá. Entonces no podemos estar en las dos cosas. Si somos cristianos, debemos moderar nuestras palabras, debemos aprender conforme la palabra nos enseña y no estar soltando la boca. A veces esa partecita de la música es muy importante poderla hablar o poderla relacionar frente a esto, ¿no? Porque es que Santiago también decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Y Pablo decía también en su carta a los Corintios que todo me es lícito, pero no todo lo debo hacer, no todo me conviene. Y también me dice que yo soy templo del Espíritu Santo, o sea que mi cuerpo ya no es mío, es de Dios. Ya le pertenece a Dios porque yo ya se lo entregué. Yo ya le entregué mi cuerpo al Señor, mi mente al Señor, mi corazón al Señor. Ya no me manejo. Y el Señor le decía a Pedro en el último momento antes de irse para el cielo, Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven, hacía lo que se te daba la gana, pero ahora
hay otro que te ciñe, que te gobierna, y ese otro es Dios a través del Espíritu Santo. Así que cada vez que yo quiero hacer algo me toca preguntar si me dan el permiso de hacerlo o no me dan el permiso de hacerlo. ¿Por qué? Porque mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Dios. Suena duro decirlo, pero es una realidad. En cuanto a la música, hay que tener mucho cuidado con esto, porque es que a veces, el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Un poquito de levadura daña toda la masa. Y ustedes a veces lo dicen, una naranja podrida daña todo el costalado de naranja. Entonces hay que tener cuidado con eso poquito, porque eso poquito nos dañan muchas cosas en nuestra vida espiritual. También mirábamos algo del poder de la palabra, que aquí fuera del canal o fuera de esto conversábamos con el hermano, y era el poder de las palabras, por ejemplo, en el caso de Elías. Cuando Elías dijo, por mi palabra lloverá, dijo. Se atrevió a decirlo, porque tenía la autoridad de Dios. De Dios, sí. Entonces él dijo, por mi palabra, dice, porque Dios lo ha dicho, por mi palabra no lloverá. Y no llovió, pero era el poder de una palabra segura, certera, convincente y que debía creerse. Pero ese es otro tipo de palabra, es otro tipo de poder de palabra que nosotros como cristianos deberíamos aprender a manejar, deberíamos aprender a controlar. Ahora sí vamos a concluir este tema, pero antes de concluirlo, quisiéramos que leyéramos una historia que se encuentra muy cuidado con las palabras. Entonces dice que un día Alicia le dijo a su hermano que lo odiaba y que nunca más volviera a entrar al cuarto de él. Pero nadie entendía qué era lo que pasaba hasta que le dijo el hermano a ella que nunca más volviera a entrar al cuarto de él, que no quería que volviera a entrar. Entonces empezaron a gritarse unos a otros y el niño le dijo, es que usted es una ladrona, usted me robó unas tijeras de mi cuarto. Cuando el abuelo de ellos escuchó, se puso a mirar en dónde estaban las tijeras y se dio cuenta que las tijeras estaban en la sala sobre una mesita. Dice el abuelo que no se sabe quién las colocó ahí. Y de pronto fue el niño en un momento que pasó y las dejó allá. Y eso se armó una pelea y se dijeron el uno al otro un poco de palabras y un poco de groserías. Se insultaron y se maltrataron verbalmente, como a veces pasa en nuestras casas. El abuelo buscó una solución al dilema y dice que se los llevó a la cocina. Y estando en la cocina, le dio el huevo al niño, le dijo, hágame el favor, abre el huevo y échemelo aquí al plato. Entonces el niño abrió el huevo, lo echó al plato. Y cuando lo echó al plato, le pidió las cáscaras y luego se las entregó a la niña y le dijo a la niña, hágame el favor y me echa el huevo aquí a las cáscaras y me deja el huevo como tal lo tenía él. Dijo, es imposible, después de abierto es difícil volverlo a echar al huevo. Entonces el abuelo le dijo, así son las palabras que ustedes los dos se han dicho. Las heridas quedan, marcan y hacen daño a futuro. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de palabras, porque las palabras cuando usted las dice no se pueden recoger y usted va a retractarte, es difícil para que le crean. Y hay que tener mucho cuidado con ese jueguito de palabras. El gran daño que pueden hacer las palabras, aun cuando te disculpan, la otra persona puede que aún recuerde esas palabras que usted le dio. Siempre se los va a recordar, a pesar de que usted ya perdonó, a pesar de que usted ya dijo, listo, no pasó nada, pero usted siempre se va a acordar que alguien alguna vez dijo eso contra usted, que fue en un momento de soberbia o fue un momento para hacer pasar un mal rato. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a mirar una serie de preguntas, hermano Gustavo, que vamos a dejar en esta autoevaluación. Vamos a dejarle una serie de preguntas en cuanto al poder de las palabras. Recuerda tus palabras de los últimos días y contesta. ¿Qué buenas semillas has sembrado con tus palabras en los miembros de su familia? ¿Qué palabras buenas has dicho? O mejor, ¿cómo has reconocido los valores de algunos miembros de tu familia? ¿Has dicho qué rica te quedó la comida hoy? El jugo quedó delicioso, mejor que el que hiciste ayer. Tendiste la cama, qué bueno, me alegra que hayas tendido la cama.
Hoy no has lavado la ropa, pero todavía se está a tiempo para lavarla, porque a ti te queda la ropa bien lavada. ¿Qué palabras bonitas has dicho hoy? Qué bueno, te rindió hacer la tarea hoy. Qué bueno, te felicito porque vas para allá. No has lavado la loza todavía, pero todavía estás a tiempo para lavarla, porque a ti te queda bien lavada la loza. Sabes hacer las cosas bien. ¿Qué palabras has sembrado en tus miembros de familia? Te invito para que, si no lo has hecho, te queda de tarea esta semana para que lo hagas. La segunda pregunta. ¿En qué situaciones, según lo que te has dado cuenta, suelta fácilmente las palabras sin medir las consecuencias? ¿Qué momentos? Cuando hay rabia, cuando hay cierto, ¿no? Cuando hay algún enojo con las personas, se suelta la boca fácilmente o por emociones. Y después es que, ay, mejor no hubiera dicho, no, fue un momento de rabia, disculpe, pero lo que veíamos, aunque uno pida disculpa, en la mente de las personas queda grabada esas palabras. Por eso hay que tener en cuenta qué semillas se están sembrando, porque las palabras son como semillas en la mente de las personas. Y eso es importante mirar, que hay que medir las consecuencias que se puedan hacer. Es importante las consecuencias que se puedan hacer frente a esto. La tercera pregunta dice, de los atributos de la moderación, ¿cuál le cuesta más poner en práctica y por qué? Veíamos que los atributos de la sabiduría, la integridad, la humildad. Entonces, a veces hay que mirar qué nos cuesta poner en práctica. Si tener sabiduría de reflexión, si tener integridad en lo que pensamos, en lo que decimos, cómo actuamos, ¿sí? O si tenemos humildad para hablar y para expresarnos. A veces hay que bajar la cabeza y entonces eso es también tener humildad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta cuál de estos 3 atributos le cuesta más poner en práctica esta semana. Claro, y hay que tener mucho cuidado con ese temática de los atributos y el poder de las palabras, que hay que tener mucho cuidado con ello porque es la práctica y hay que aprender a manejar lo que son las palabras, ¿no? Sí. La última palabra que puedo compartir en esta noche es, ¿cuál de los pasos para controlar sus palabras pondrá en práctica esta semana? ¿Será que usted va a practicar con amabilidad? ¿Será que usted va a ser constructivo? ¿Será que usted quiere comunicar porque está enojado? ¿Cómo lo va a compartir o cómo lo va a hacer? Es importante mirar y tener como consecuencia eso. Esto, como conclusión, vamos a dar una conclusión en esta noche ya para cerrar nuestro tema del poder de las palabras. ¿Y qué conclusión pudiéramos dar? Pues las palabras son tan importantes que son como semillas que se siembran en la mente y el corazón de las personas. Entonces, la conclusión es, ¿qué palabras estamos dando a nuestra familia, a nuestros hijos, en la iglesia, con sus compañeros, con sus hermanos, en el trabajo, en los que lo rodean? ¿Qué palabras está dejando? ¿Son palabras de semilla, que esa semilla es de bien, que va a dar buenos frutos? Que más adelante le van a decir, gracias por lo que me dijo, gracias por el apoyo que me dio. Si usted no me hubiera dicho, hombre, yo le hubiera embarrado. Vea, a tiempo me dio usted esa palabra, ese consejo, ¿sí? O si por el contrario, suelta fácilmente la boca y dice cosas que no debe decir, como hablábamos, como el chisme, como la murmuración, y después le van a reclamar y va a terminar avergonzado, porque le van a decir, no, fue que usted me dijo que yo hiciera tal cosa y por eso yo lo hice y vea, si usted no me hubiera dicho, yo no le hubiera embarrado. Entonces, ¿qué semilla es la que usted está sembrando? Desde a veces hablamos de la gente, decimos cosas indebidas y por eso también hemos sido juzgados por otros y considerados como chismosos o habladores. Y por supuesto, esto nos ha avergonzado. Me acuerdo que en cierta ocasión en mi etapa de adolescencia, me acuerdo tanto,
Y no se me ha olvidado porque eso me marcó mucho. Estábamos con un grupo de chicos de escuela dominical y cuando eso cargábamos unos cuadernos forraditos y dentro de uno de esos cuadernos había una foto de una chica y la foto se perdió. Entonces empezamos a buscar culpables y yo le dije a alguien, usted cogió la foto, usted cogió la foto. Entonces la chica me dijo, ¿usted quiere decir que yo me la robé? Le dije, yo no estoy diciendo que usted se la robó, usted la cogió. Me decía, pero es que es lo mismo. Y al decirme que yo la cogí, quiere decir que yo me la robé. No, yo no le estoy diciendo que usted es ladrona, pero usted la cogió. Y me decía, pero es que es lo mismo. Y yo decía, pues yo no sé. Entonces a veces uno, con el manejo de palabras, a veces nos sentimos avergonzados porque no hablamos claro qué fue lo que pasó. Y fue en medio de un juego y que terminamos disgustados y duramos disgustados. Si le digo, hermano, fueron 8 años que nosotros no nos volvimos a hablar con esa chica. Fueron como 8 años disgustados y no supimos, cuando nos volvimos a reencontrar y hablar, no supimos ni por qué estábamos disgustados. O al menos ella no sabía por qué. Yo sí me acordaba y a mí me tocó pedirle perdón por eso. Porque esa foto se perdió, no se supo quién la tenía. Son juegos de palabras. O más adelante se descubrió, pero entonces, que mire que a veces por esas palabras nosotros somos juzgados y somos considerados chismosos y eso nos han avergonzado. Dice, pero si nuestras palabras son como semillas de amor, servirán para dar a los demás aliento de vida y consejo sabio. Entonces, mi consejo para esta noche, amigos y hermanos, tenga conciencia del poder de sus palabras. Practique la amabilidad con otros. Sea constructivo con sus palabras. Escriba lo que quiere comunicar cuando está enojado. Escriba. Eso es bueno y eso es saludable. Queremos dejar una tareita para esta semana y es el texto de la semana. Proverbios 13:3. Quisiera que me lo pusieran ahí en pantalla para que los hermanos se acordaran. Proverbios 13:3. Dice, el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. El que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. Proverbios 13:3. Entonces, qué bueno que usted se pueda llevar esto y que tenga mucho cuidado y que guarde su boca, guarde su lengua. Tenga cuidado con lo que habla, con lo que piensa, con lo que dice. Y qué bueno. Vamos a entrar a un momento de oración dándole gracias a Dios por esta palabra, hermano Gustavo. Y le invito para que sea usted que me dirija la oración ya para concluir con esta charla. Y de paso a agradecer la compañía en esta noche y que hayamos podido compartir en este poquito tiempo algo de la palabra y que podamos haber sido de bendición para ustedes también a través de este canal. Recuerden, comparte y suscríbase al canal y compártalo. No le dé pena, hágalo con mucho gusto y dígale al otro, oiga, vea lo que está pasando. Mire cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y comparta. Hermano Gustavo. Padre que está en los cielos, gracias Señor por habernos dado la oportunidad en esta noche de compartir, Señor Dios, a través de tu palabra, Señor, conforme a la que tú nos has enseñado, Dios, a moderar nuestros labios, nuestra boca, a controlar nuestras palabras, Dios. Señor, si en algo hemos ofendido a otras personas, oh Padre, pedimos perdón primeramente ante ti, soberano Dios. Señor, y pedimos que nos enseñe a través de su Santo Espíritu para nosotros moderar nuestra boca, nuestros labios. Señor, que cuando vayamos a tratar con las personas, sea el Espíritu de Dios dándonos sabiduría y entendimiento, cómo expresarnos, cómo enseñarle a nuestros hijos, a la esposa, a los esposos, lo que tengamos que enseñar, lo que tengamos de compartir, y no seamos tercos para enseñar. Soberano Dios, guíanos con tu Santo Espíritu, danos sabiduría cada día, para ser esas personas que tú quieres que seamos, Señor Dios. También te damos gracias, Señor, por todas aquellas personas que a través de este canal nos ven y hemos podido compartir esta palabra que queda grabada para quienes tengan a bien de ver esta
y escuchar esta enseñanza. Señor, que sea para bendición a cada persona que pueda escuchar. Que les sirva para así también guiar su hogar, su vida. Oh Dios, gracias Señor por la vida del pastor Martín, por la vida de los hermanos de la iglesia, que aunque en este momento no nos podemos reunir acá todos, pero esta es una forma que el Señor nos ha dado, Señor, de compartir la palabra, de compartir el mensaje. Allá en sus casas también pueden escuchar el mensaje que aquí semanalmente se está grabando, cada domingo, cada miércoles. Gracias, Señor, por estos medios que tú nos has dado, Señor, y por el hermano Cristian, Señor, que está aquí con nosotros grabando. Señor, semanalmente está pendiente ahí, tras de cámara, pero él está ahí pendiente, Señor, en las grabaciones. Señor, gracias por eso te damos, Señor Dios. Bendito eres tú y te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración a ti, Dios de los cielos, porque solo tú eres digno de toda la honra, la gloria y la adoración, Señor Dios. Y ahora, Señor, quedamos bajo tu gracia, bajo tu cuidado, bajo tu protección divina, Señor Dios. Quedamos bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y con la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por este tiempo. Nos veremos el próximo domingo en nuestro servicio de escuela dominical. Y a usted, hermano Gustavo, muchas gracias por su compañía. Esperamos poder seguir compartiendo la palabra juntos. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.